querida y amada congregación Monte Hermón, en este hermoso día en que aquí celebramos el Día de la Madre, el Día de nuestras madres, pero también de nuestras abuelas y bisabuelas si las hubiera, quiero decirles que debemos celebrar esto con algo mucho más profundo y significativo, con algo más que el afecto que se expresa con un abrazo, con un regalo o con un ramo de flores. Hoy debemos celebrar este día recordando la herencia espiritual que Dios ha puesto en nosotros a través de nuestras madres, a través de nuestras abuelas y bisabuelas, y yendo más allá, la herencia que hemos recibido de nuestros padres físicos y espirituales. Y hoy, para abordar ese tema, deseo usar de la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, los versículos 1 al 5, que con permiso de ustedes voy a leerles, y dice de la siguiente manera. Inicio la lectura. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Termina aquí la lectura. Ese pasaje, hermanos, es la base de la predicación de hoy, la cual he titulado La herencia espiritual. Y para ponerlos en contexto, les cuento que la segunda carta a Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo desde una prisión en Roma, cerca del final de su vida. Se dice que esta carta es especial en el sentido de que es la última carta que escribe el apóstol Pablo, viéndola en forma o sentido cronológico. Algunos podrían decir, eso está mal, porque luego, si observamos la Biblia, sigue luego Tito y luego sigue Filemón. Es decir, siguen esas cartas, la carta a Tito y a Filemón. Pero cuando digo entonces que es la última carta de Pablo, es porque fue la última que él escribió. Fue escrita, según dicen, alrededor del año 67 después de Cristo, unos 4 o 5 años después de haber escrito la primera carta a Timoteo. Al leer esa carta, lo cual se puede hacer en unos 30 minutos, ya que son solo 4 capítulos, podemos notar que el ambiente es diferente a la primera carta. En la primera carta, la cual les invito a leer, el apóstol Pablo da mandamientos e instrucciones a Timoteo, indicándole cómo conducirse en la casa de Dios, y en la segunda carta vemos algo muy diferente, porque vemos a Pablo animando a Timoteo y lo vemos con cierta nostalgia, con cierta soledad, y eso es así, porque la situación había cambiado muchísimo. La situación de Pablo era muy diferente a la que tenía cuando escribió la primera carta a Timoteo. El apóstol Pablo estaba preso en Roma. Es algo muy triste, realmente, muy triste. Pablo se encontraba en su segunda prisión en Roma, enfrentando la inminencia de su ejecución, y estaba preocupado por Timoteo, a quien amaba como un hijo. La tradición indica que después de este segundo encarcelamiento, Pablo fue decapitado en Roma. Entonces, Pablo escribe esa segunda carta en un calabozo, esperando ser ejecutado. Y ahí es donde escribió esa hermosísima carta que deben leer. Y en la misma, Pablo, con sus palabras, denota su condición emocional, ese sentimiento de soledad y abandono.
En algunos versículos de la Biblia podemos ver eso. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 15 de la segunda carta a Timoteo, donde Pablo le dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Más adelante, en el mismo capítulo 4, versículos 19 al 11 de esa segunda carta a Timoteo, le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Damasia. Solo Lucas está conmigo, dice. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, hermanos y hermanas, en esos versículos podemos ver cómo Pablo se estaba sintiendo solo, pasando frío, porque incluso le dice a Timoteo, como vemos en el capítulo 4, versículo 13 de esa segunda carta: trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Pablo, hermanos, estaba seguro de que el fin de sus días estaba cerca, porque incluso en el capítulo 4 de esa segunda carta, versos 6 y 7, dice: porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice Pablo. Hermanos y hermanas, lo maravilloso de esto y de la actitud de Pablo es que podemos decir que a pesar de su difícil situación personal, él le escribe a Timoteo para animarlo a continuar sirviendo a Dios. Y ahora nosotros, imaginándonos qué podría pasar por la cabeza de Pablo en esos amargos momentos y qué pudo haberle dicho a Timoteo, debemos o podemos decir que Pablo seguro pensó o dijo a su discípulo: Timoteo, ya me voy, sigue adelante, aunque yo no esté, Jesucristo está contigo. Hermanos y hermanas, si usted supiera que le queda poco tiempo de vida y quiere escribir una carta, ¿a quién le escribiría esa carta? ¿De qué hablaría la carta? ¿Cuál sería el tema principal de esa carta? ¿Cómo lo describiría usted esa carta? ¿Como una persona con ánimo y esperanza, como se muestra Pablo, a pesar de su soledad, y aún tenía esperanza? ¿O podría usted reflejar amargura o tristeza en su corazón? Esa segunda carta de Pablo a Timoteo es muy importante. No es una carta cualquiera, es la carta de una persona cercana a morir, y tiene mensajes muy importantes en ella a Timoteo y para cada uno de nosotros. Como dijimos, Pablo está en una situación terrible, pero aún así está preocupado, no tanto por sí mismo, sino está preocupado por la obra que le fue encomendada, por la propagación del Evangelio. Y por eso es que Pablo escribe esa carta a Timoteo. Esa preocupación de Pablo podemos entenderla retomando el enfoque en Timoteo. Y sobre él, sobre Timoteo, podemos decir que Timoteo estaba a cargo de la iglesia de Éfeso y estaba enfrentando dificultades y peligros, porque esa iglesia de Éfeso estaba lidiando con falsas enseñanzas y con doctrinas erróneas. Pero es curioso, hermanos, yo en lo personal he leído la carta a los Efesios, y si ustedes la leen, lo cual les recomiendo, podrán darse cuenta que algunos pasajes realmente lo que tienen es que Pablo con mucha sutileza está regañando a los efesios, con términos que en esta predicación no podríamos abarcarlos todos, pero para darles un ejemplo, incluyen versículos como el versículo 1 del capítulo 4 de la carta a los Efesios, en la cual Pablo les dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego en los versículos 17 y 18 de ese mismo capítulo 4 dice: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios. Y luego, para resumir, en el versículos 25 a 32 de ese capítulo 4, si ustedes lo leen, constatarán que prácticamente lo que le dice es: dejen de mentir, dejen de enojarse y no perdonar, dejen de robar, dejen de decir palabras corrompidas, dejen la amargura, dejen el enojo, dejen la ira, dejen la gritería, la maledicencia y toda malicia. Eso es lo que dice. Pero volviendo a la segunda carta a Timoteo, vemos que en esa segunda carta, en el primer versículo, en el capítulo 1, Pablo se presenta diciendo: soy Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Vemos en esa porción que eso es un saludo inicial que indica al lector la identidad de la persona que escribe la carta y a quién va dirigida. Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios. Eso se refiere a la autoridad apostólica, autoridad que Dios le dio al enviarlo, autoridad de poder instruir, de poder corregir, de poder mandar cosas de parte de Dios a los demás. Pero debemos advertir que leyendo esa salutación inicial, para Pablo siempre fue un gran honor, yo diría el mayor honor, haber sido llamado a ser un apóstol de Jesucristo. Es decir, Pablo aclara que es apóstol no por su propia elección, sino por la voluntad de Dios. Pablo, en otras palabras, en ese versículo nos quiere decir que él no es apóstol de Dios por un capricho personal o por una ambición personal, sino que es apóstol por la voluntad de Dios para su vida, y que el mismo Dios fue el que lo llamó a hacer eso, que lo llamó al apostolado. Alguno podría preguntarse, ¿por qué Pablo tenía que decirle eso a Timoteo? ¿Por qué recordarle que él era un apóstol? ¿Por qué hacer eso? Ya que Timoteo sabía muy bien que Pablo era un apóstol de Jesucristo. Y yo les digo, hermanos, que yo creo que Pablo, sabiendo la situación difícil que Timoteo tenía con los efesios, quiso recordarle para fortalecerlo y decirle quién fue el que lo había llamado a él, y por lo tanto quién fue el que llamó a Timoteo, llamado que venía de la propia voluntad de Dios. Y estoy seguro que ese recordatorio que Pablo hace a Timoteo no era solo para Timoteo, sino era también para nosotros, ya que al igual que Timoteo, nosotros hoy también debemos recordar eso, que el que nos ha llamado ha sido el mismo Dios, y que nuestra salvación es por gracia y voluntad de Dios. Hermanos, la Biblia nos deja claro que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que no tenemos ni teníamos potestad de declararnos salvos por nosotros mismos, y que solo fue por la voluntad de Dios para con nosotros, la buena voluntad de Dios, que por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo tuvimos la opción de ser salvos. Eso al creer en su Hijo Jesucristo. ¿No les parece, hermanos, eso maravilloso, algo increíble? Entonces, nosotros debemos hoy y todos los días tener claro que nuestra vida depende de eso. Y no importa en qué prueba, en qué situación estemos, siempre podemos recordar que fuimos llamados por Dios. Él es el quien nos llamó. No importa quién se vaya, no importa si Pablo ya no está, no importa si Timoteo ya no está, si el pastor ya no está. Lo que importa es que Jesucristo está aquí, y Él fue el que nos llamó. Y esa es, según creo, la intención de Pablo al recordarle a Timoteo quién fue el que lo llamó, y al recordarnos a nosotros también quién es el que nos ha llamado. ¿Quién nos llamó a usted? ¿Quién me llamó a mí? ¿Quién nos ha llamado a todos los que aquí estamos?
Es el mismo Dios, hermanos, el que nos ha llamado. Es su voluntad que sigamos adelante y esto no es una obra humana. Que un hombre, hermanos, como Pablo, dé su vida, entregue su vida, que esté en la cárcel o que haya sufrido todo lo que sufrió, no es algo de la voluntad humana, es algo que viene de Dios. Pero retomando, hermanos, de nuevo ese versículo primero del capítulo primero de la segunda carta a Timoteo, vemos como Pablo hace indicación de que él es apóstol, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, porción en la cual hace referencia al Evangelio y a la promesa divina en Cristo Jesús, que es la promesa de vida eterna a través de la obra salvadora de Jesucristo. Las buenas noticias de Dios es que el Padre Eterno envió a su Hijo y que éste murió voluntariamente en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados para darnos vida y darla a todo el que cree en Él. Y de eso, hermanos, es de lo que Pablo está hablando en ese versículo primero del capítulo primero de la segunda carta a Timoteo. Y eso es lo que Pablo le está recordando a Timoteo y está recordando a nosotros. Ese recordatorio de que la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, la promesa que Él nos ha dado a través del Evangelio, es la promesa que nosotros hemos también recibido. Hermanos y hermanas, me encanta y me emociona en una mezcla inexplicable de admiración hacia Pablo, de júbilo personal por el recordatorio de salvación que Él nos hace, pero a la vez de tristeza al ver a ese hombre increíble de Dios actuando al final de su vida. Sí, eso me emociona, verlo como al último de su vida terrenal, Pablo seguía enfocado en el Evangelio, seguía enfocado en lo más importante, y eso debe servirnos de ejemplo a nosotros y de enseñanza. Lo más importante en nuestras vidas es el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Debemos aprender mucho de ese mensaje de Pablo a Timoteo. El mundo trata de apartarnos, de alejarnos, de desviarnos, y a veces olvidamos por qué estamos aquí. ¿Cuál es el propósito por el cual aún Dios nos tiene aquí? Ese propósito es llevar a todos el Evangelio de Jesucristo, predicar las buenas nuevas a los que están perdidos. Esa es la voluntad de Dios y debemos, viendo ese pasaje, entenderlo. La voluntad de Dios es salvación para todos. La voluntad de Dios es el deseo de que todos lleguen a Él y lleguen a conocerlo, que todos los hombres sean salvos, hermanos. Entonces, vemos que ese primer versículo que usa la frase según la promesa que es en Cristo Jesús y con el cual Pablo inicia la carta segunda a Timoteo, le recuerda a Timoteo dos cosas. La primera es que Dios fue el que nos llamó, y la segunda, que el llamado principal consiste en una sola cosa: proclamar a los demás la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, promesa que es el eje central del Evangelio. No nos olvidemos de eso. Es nuestra misión anunciar las buenas nuevas. Luego, el versículo 2 de ese primer versículo de la carta de Pablo a Timoteo, vemos cómo Pablo le dice a Timoteo: amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Lo interesante es que si vamos a la primera carta, versículo 2, el saludo que hace Pablo es diferente a ese, porque le dice verdadero hijo en la fe, dice. Pero en esta segunda carta el saludo indica algo diferente, ya que en la segunda carta le dice a Timoteo amado hijo. Pablo sabía que había la posibilidad de no verlo más, aunque le había dicho ven pronto a verme. A pesar de eso, él tenía esa situación de incerteza personal. En ese momento en que Pablo
En ese momento Pablo no duda de revelarle a Timoteo el afecto que le tenía, y por eso logra expresar a Timoteo en esa carta lo que él sentía en su corazón. Al final de su vida, Pablo llama a Timoteo hijo amado, expresándole su amor profundo. Es una carta especial, porque aquí vemos el corazón de Pablo derramado hacia ese joven, del cual él había sido su mentor. El amor que tenía por Timoteo era el amor de un padre hacia su hijo, un amor especial. Sabemos que Pablo no era el padre biológico de Timoteo, porque la Biblia nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1, que el padre de Timoteo era griego, ni siquiera era judío, y seguro ni siquiera era creyente. Así que, hermanos, cuando Pablo le dice a Timoteo, amado hijo, lo hace como un padre espiritual, el cual siempre estuvo cerca de él, viéndolo crecer a Timoteo. Pablo fue un padre para Timoteo, y eso es lo que la Biblia nos muestra. Cuando Pablo invita a Timoteo a seguirlo al ministerio, como lo vemos en ese libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 3, y estando en el pueblo llamado Listra, según los historiadores, Timoteo era alguien joven. Se dice que tal vez tenía como 15 años, era muy joven. Seguro Timoteo debió haber nacido entre los años 30 y 35 después de Cristo. Disculpen un momento, hermanos, perdón. Retomando, hermanos. Entonces decimos que seguro Timoteo debió haber nacido, de acuerdo a los historiadores, entre los años 30 y 35 después de Cristo. Entonces, cuando Pablo llega a Listra, Timoteo era muy joven, pero Pablo le vio a ese joven algo especial que le llamó mucho la atención y lo invita al ministerio, y Timoteo acepta. Entonces, después de ese momento, Timoteo siempre estuvo con Pablo, aunque Pablo lo enviaba a diversos lugares en misiones especiales. Pablo lo veía como un hijo, porque Timoteo era fiel y por eso lo quería. Después, en los versículos 3 al 5 de ese capítulo 1 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, el apóstol da gracias a Dios. Vemos cómo Pablo da gracias a Dios por la vida de Timoteo y le dice otras cosas, y gracias a esos versículos hoy vamos a aprender varias enseñanzas sobre Timoteo y sobre el mismo Pablo, las cuales nosotros también debemos aprender, aplicar y atesorar en nuestras vidas. Es interesante porque yo en algún momento he dicho y me he planteado que para entender a Pablo debemos entender a Timoteo, y que para entender a Timoteo deber entender a Pablo también. Pero bien, en esos versículos, leyéndolos nuevamente, podemos ver que dicen lo siguiente. Inicia otra vez la lectura. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es la segunda vez que leo el versículo. Entonces vemos en esos versículos a Pablo dar gracias, y es que Pablo vivía agradecido por todo, en especial por ese compañero, y Pablo quiere que Timoteo sepa que hasta el último de sus días está agradecido con Dios por la vida de él, por la vida de Timoteo y por haber sido asignado como ayudante y como discípulo y como hijo espiritual. Hermanos, todos necesitamos a alguien cercano a nosotros en nuestro vivir cristiano, ya seamos líderes y creyentes, gente que nos ayude y que nos acompañe, así como Timoteo estuvo al lado de Pablo.
Dios le concedió mucha ayuda y mucha fortaleza a través de esos compañeros como Lucas, como Tito, como Aquiles, como Priscila y en especial por medio de Timoteo. Es importante ese ejemplo para que nosotros valoremos, veamos el peso y la importancia correcta a las personas que Dios nos puso a nuestro lado para animarnos y exhortarnos y para apoyarnos, o simplemente para tener comunión y compañía en nuestro camino cristiano. Y debemos valorar a esas personas y decir gracias, Dios, por ellos. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Y Pablo quería que Timoteo lo supiera, no solo decirlo. Pablo dice que él sirve a Dios con limpia conciencia, dice Pablo. Y dice, desde mis mayores. Es decir, Pablo dice que él creía que estaba sirviendo a Dios aún antes de conocer a Cristo, desde niño, desde que sus padres le enseñaron. Y nosotros podríamos decir, ¿cómo podríamos decir eso? Si antes de conocer a Cristo, Pablo perseguía a los cristianos, los encarcelaba y consentía en los daños que los judíos les hacían. Pero en realidad, si lo analizamos correctamente, vemos que Pablo fue un judío fariseo llamado Saulo, que pensaba que servía a Dios persiguiendo la iglesia. Él pensaba que ese era su servicio a Dios. Y aun a pesar de que estaba totalmente equivocado, él lo hacía según creía para Dios. Hay mucha gente que hoy día está equivocada, pensando que sirve a Dios, pero en otras doctrinas, o actitudes, o conductas, o pecados que no son nada bíblico. Pero debemos analizar eso. La clave para entender la clave para comprender la frase con limpia conciencia es recordar que Pablo, siendo fariseo, creía que servía a Dios persiguiendo la iglesia. Y eso lo dice porque él mismo dice luego que lo hacía por ignorancia en incredulidad. Repito, Pablo aclara que lo que él hacía antes lo hacía por ignorancia e incredulidad. Y así lo vemos en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, donde vemos que Pablo afirma: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad, dice Pablo. Él lo que dice ahí es que él no sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto. En su conciencia no lo sabía y su conciencia la tenía limpia en ese sentido. Su conciencia nunca lo acusó, sino hasta que Cristo se le reveló. Recuerdan, hermanos, que Jesucristo se le apareció a Pablo camino a Damasco, y lo vemos en Hechos 26, versículo 14. En ese momento Pablo comprendió que había estado equivocado y que a partir de ese momento él debía encauzar su vida en dirección contraria, asumiendo las consecuencias que debía por todo lo que significaba apartarse de los judíos ortodoxos. Pablo comenzó a predicar a Cristo, no importándole que desde el comienzo comenzara a intentar matarlo. Perdió familia, perdió amistades y comenzó a servir a Dios en otra dirección diferente. Entonces, lo que vemos es que cuando Jesús se le aparece y le hace ver su error, Pablo no duda en ir en otra dirección y lo decide, ya porque quería actuar con limpia conciencia. Si a pesar de haber sido testigo de Jesús resucitado, él hubiera continuado persiguiendo la iglesia, entonces lo hubiera hecho en contra de su propia conciencia. Por eso, su conciencia siempre estuvo limpia, según lo afirma. Esa es su perspectiva. Puede ser que muchos puedan identificarse con ese Pablo. Puede ser que alguno aquí, o de los que nos ven, vengan de otras doctrinas o iglesias equivocadas, o de una vida pecaminosa, extraviada, pero que al momento de enfrentarse a la palabra de Dios hayan rectificado y hayan dicho estoy mal, y entonces hayan decidido encauzarse en el camino correcto, en el de Jesucristo. Lo incorrecto es que una vez que ellos hayan
abiertos sus ojos, continúen en el camino equivocado. Pablo quiere mostrarle eso a Timoteo, que debe tener limpia conciencia. Y eso lo vemos con mucho más claridad en primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, donde Pablo le habla del mandamiento e instrucciones que debía dar a otros discípulos, indicándoles que el propósito de ese mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y con una fe no fingida. Y eso, hermanos y hermanas, también es un mandamiento para nosotros. Podemos equivocarnos, porque ninguno es perfecto, pero siempre debemos actuar con amor nacido de un corazón limpio, con buena conciencia y con fe no fingida. Y ese concepto de limpia conciencia debemos abordarla indicando que el problema de nosotros los creyentes es cuando no tenemos limpia la conciencia, es decir, cuando nuestro corazón y nuestra mente nos dice que estamos actuando mal, que estamos pecando o actuando contra la palabra de Dios y aún así continuamos haciéndolo. En esas condiciones la conciencia de la persona ya no es limpia, y Pablo lo habla en otras secciones cuando hace referencia a una conciencia cauterizada, porque ya la conciencia no reprende a la persona, ya la conciencia está turbia. Se trata de personas que ya no se inmutan ante el pecado y lo hacen consuetudinariamente, sin ningún tipo de arrepentimiento, de dolor emocional, moral, espiritual o de ningún tipo de problema ético. Pablo quiere decir que él siempre tuvo limpia conciencia y le recuerda a Timoteo y a nosotros que así se debe actuar, con limpia conciencia. Si algo nos reprende, sea Dios o el Espíritu Santo, y si aún un creyente, si aún el pastor o la pastora, en apego a la palabra, nos reprende, debemos actuar con limpia conciencia y cambiar de rumbo, como hizo Pablo cuando Jesucristo lo derribó camino a Damasco. Hermanos, el problema no es que nos equivoquemos, el problema no es que incurramos en algún pecado, el problema es que cuando hacemos de la equivocación y del pecado un estilo de vida y tenemos una conciencia tan endurecida que ya ni siquiera nos arrepentimos y ni siquiera distinguimos entre el bien y entre el mal. Pablo dice en ese pasaje inicial leído en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 4 que desea ver a Timoteo para llenarse de gozo, para acordarse de sus lágrimas. Timoteo traía gozo al corazón de Pablo. Me pregunto, ¿cuántas personas aquí pueden llenarse de gozo con mi presencia, o con su presencia, o con la presencia de otro hermano o hermana? Es algo maravilloso sentir esa buena actitud. Un día de estos, alguien de esta congregación me hizo sentir bien así. Me expresó algo así que me conmovió y yo de corazón hoy le doy gracias, infinitas gracias, porque esos detalles lo hacen a uno sentirse bien, sentir gozo, y hacen esos detalles que la congregación crezca en fe y en muchas cosas. Pero volviendo a Pablo, vemos como él valoraba esa amistad con Timoteo, ya que con solo ver a Timoteo se llenaba de gozo. Timoteo se había ganado el aprecio de Pablo, ya que se comportó como hijo con el apóstol Pablo. Y fue un hombre leal, un hombre que respetó la autoridad del apóstol y sobre todo que siempre tuvo una fe genuina y confiaba en él. De modo que Pablo no tenía temor de enviarlo a misiones importantes. Y así lo vemos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículos 18 al 22, donde leemos, comienzo la lectura: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo sabiendo de vuestro estado, pues a ninguno tengo
de tan buen ánimo y que sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha sido leal conmigo en el Evangelio. Vemos en ese pasaje cómo Timoteo era un hombre que estaba ahí junto a Pablo, trabajando con él. Pero era de tanta confianza para el apóstol que lo podía enviar a una iglesia a realizar una misión, teniendo plena confianza en él, sabiendo de su actitud y ánimo y que era alguien confiable. Por eso vemos cómo Pablo muestra su gratitud por Timoteo, llamándolo hijo amado. Hoy vivimos tiempos en los cuales no se aprecia el respeto, ya no se enseña el respeto, la autoridad se ve como algo malo, y por eso la actual sociedad está sufriendo tanto, porque no hay respeto, no hay sometimiento voluntario, entendiendo que el que gobierna es Dios, y eso nos daña a todos, ya que eso es una ideología del mundo, no es algo de Dios, porque la voluntad de Dios es que respetemos a las personas que Dios puso como autoridad en nuestras vidas. Timoteo sí había entendido totalmente eso, por eso fue leal a Pablo, no como otros que lo abandonaron y que no fueron leales o no fueron fieles. Pero Timoteo sí fue fiel, fue leal, y por eso se ganó el corazón del apóstol Pablo. Hermanos, debemos aprender mucho de eso. Dios quiere que seamos hombres y mujeres que podemos servir a otros, pero también que podamos amar a otros, a tal grado de que seamos apreciados, así como Pablo llegó a apreciar y amar a Timoteo. Pero volviendo a las palabras de Pablo, observamos cómo Pablo, al recordar a Timoteo, trae a la memoria la fe no fingida que estuvo primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, dice la palabra. La palabra no fingida significa una fe sin hipocresía. La palabra hipócrita en griego hace referencia a un actor que usaba una máscara para personificar a otra persona. La persona hipócrita no usa una máscara para parecer algo que no es o representar algo diferente a lo que es. La fe que menciona Pablo es la fe de una persona que no ocupa máscaras para tratar de fingir autoridad, compromiso, lealtad o madurez espiritual. Pablo podía decir que la fe de Timoteo no era hipócrita, porque lo había visto, lo había constatado, había visto su fe en las pruebas. Ahí es donde usted o yo podemos decir tenemos fe, cuando la fe es probada. Mucha gente muchas veces ante la prueba abandona la fe. Durante muchos años Timoteo acompañó a Pablo, y hermanos y hermanas, andar con Pablo era muy peligroso, porque era perseguido, era acosado, era golpeado, era maltratado, era expulsado. Pero Timoteo, a pesar de todo eso, permaneció con él, y lógicamente también fue perseguido y sufrió los mismos vituperios. Pablo vio la fe de Timoteo en la derrota, en la persecución, en la angustia y en la prueba, y vio su constancia. Esa fe fue creciendo y madurando, y por eso Pablo refiere a esa fe como una fe no fingida. Hermanos y hermanas, ¿cómo es su fe? Y repito la pregunta, ¿cómo es su fe? Es una pregunta muy importante. Les ruego que por favor la conserven en su mente y más tarde o luego se la contesten. Contesten esa pregunta, porque quizás sea una de las preguntas más importantes para responderse a uno mismo como cristiano. ¿Cómo es su fe? Hermanos, Dios usa a personas para despertar en nosotros la fe, o a veces para fortalecer nuestra fe. Y esta fe de Timoteo estuvo primero en la abuela y en la madre de Timoteo. En la Biblia son pocos los pasajes, según yo creo, donde se hace referencia a las mujeres como madres.
Y precisamente por eso fue que hoy quise traer para ustedes ese pasaje principal que hemos venido desarrollando. Pablo menciona a la abuela y a la madre de Timoteo como un ejemplo. La Biblia dice que Pablo estuvo en 2 ocasiones en el pueblo de Listra, que era el pueblo donde Timoteo había nacido. La primera ocasión en que estuvo en Listra la vemos en Hechos, capítulo 14, versículo 16, que fue el primer viaje de Pablo a ese pueblo. Y probablemente fue en ese momento cuando esa madre y abuela escucharon sobre el Evangelio. Eran mujeres judías que conocían las escrituras del Antiguo Testamento. Es probable que en ese primer viaje esas mujeres creyeron en el Evangelio, sobre todo al presenciar los milagros y prodigios que Pablo y sus compañeros hacían por obra y gracia del Dios Altísimo, como podemos ver en Hechos 14, 13, que dice lo siguiente. Por tanto, está mal, ¿verdad? Se detuvieron ahí mucho tiempo, andando con denuedo, confiando en el Señor, dice la palabra, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Pablo años después hace un segundo viaje que se observa en Hechos 16, y es ahí donde de nuevo entra en contacto con la gente del pueblo de Listra y probablemente con esas mujeres familiares de Timoteo, las cuales con mucha seguridad ya eran creyentes, pues que en ese capítulo 16 de los Hechos, en versículo 1, se menciona a la madre de Timoteo como creyente. Ese versículo dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. De modo que cuando menciona a esa madre y abuela en su segunda carta a Timoteo, atribuyéndole a ellas una fe no fingida, una fe genuina, era porque esas mujeres ya eran creyentes y él las conocía. Esas mujeres fueron las que encauzaron a Timoteo en la fe genuina, entregándose desde entonces a Cristo con limpia conciencia. Como madre y abuela enseñaron a Timoteo, y Pablo reconoce la labor de esas mujeres en la vida de Timoteo. Ese legado, esa herencia de madre y abuela, la observamos con más claridad si vamos al capítulo 3 de esa segunda carta a Timoteo, en versículo 14, donde vemos que Pablo habla a Timoteo y le dice lo siguiente, abro comillas: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Termino la lectura. Entonces Pablo, según eso que vemos, sabe que él ha enseñado a Timoteo, pero reconoce que antes que él ya estuvieron su madre y su abuela enseñando las escrituras a Timoteo. Pablo reconoce que esas mujeres fueron un ejemplo de fe para ese niño, que luego se convirtió en un hombre ejemplar como fue Timoteo. La madre y la abuela de Timoteo simplemente decidieron creerle a Dios y a su palabra, y eso las llevó a instruir a ese niño en las escrituras. Hermanos, si usted es madre o padre, abuela o abuelo, les digo que el mejor legado o herencia que pueden dar a sus hijos o nietos es la fe en Cristo, instruyendo a sus hijos desde niños en las escrituras, ya que esas escrituras pueden hacer el trabajo, haciéndolos sabios para la salvación. La Biblia dice en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice la palabra. Si tenemos hijos o nietos, entonces tenemos una gran oportunidad de enseñarles desde niños la palabra de Dios, de enseñarles la fe no fingida. Esa frase, una fe genuina o una fe no fingida, se refiere a una creencia profunda y sincera en Dios,
que no solo se queda en la mente, sino que se manifiesta en acciones y en una vida transformada. No es una simple cuestión intelectual, sino una relación personal con Dios que produce cambios visibles en la forma de pensar, sentir y actuar de la persona. Una fe genuina es más que conocimiento, ya que no se trata solo de saber cosas sobre Dios, sino de conocerlo a Él personalmente y confiar en Él y poner en práctica su palabra. No es meramente un ejercicio intelectual o un conjunto de creencias, sino una relación viva y permanente con Dios. Esa relación implica no solo creer en la existencia de Dios o en la verdad de las Escrituras, sino confiar en Él y en sus promesas, lo que nos lleva a una vida transformada y de buenas obras. Una fe genuina produce frutos, llevando a la persona a buenas obras y a una vida que refleja el carácter de Cristo, es decir, convirtiendo a ese hombre o mujer en un seguidor verdadero de Cristo, en alguien que quiere seguir los pasos de su maestro. No se trata solo de conocer información sobre Dios, sino experimentar una relación personal con Él, como se experimenta una amistad o un amor profundo, e implica confiar en Dios. Incluso confiar cuando no entendemos completamente las circunstancias o las respuestas a nuestras oraciones. Es confiar en su bondad, en su sabiduría y en su amor, lo que nos lleva a entregarnos a Él, a confiar en su guía y obedecer sus mandamientos, no por obligación, sino por amor y gratitud. Hermanos y hermanas, la fe genuina se prueba en las dificultades, ya que la fe es fortalecida y madura a través de las pruebas y tribulaciones. En la Biblia, la dificultad es vista como una oportunidad para que la fe genuina sea probada y fortalecida, no como un obstáculo para la fe. Las pruebas y tribulaciones revelan la autenticidad de la fe, mostrándose una fe genuina o una fe superficial. Fe superficial que se desmorona ante la adversidad. La fe se fortalece cuando se confía en Dios a través de las dificultades, y eso lleva a un crecimiento y madurez espiritual en el carácter cristiano. La fe genuina es activa y no pasiva, ya que implica una entrega total a Dios y un deseo de obedecer su palabra constantemente. La fe genuina se manifiesta en el amor, es decir, se expresa en amor hacia Dios y hacia los demás. La fe genuina transforma el corazón. La fe genuina produce un cambio interno en la vida del creyente, llevándolo a ese creyente a ser una nueva creación en Cristo Jesús, llevándolo a ser una nueva criatura. La fe genuina se basa en la confianza, de modo que nos hace confiar en la fidelidad de Dios, incluso cuando las cosas parecen difíciles. La fe genuina nos lleva a poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, tal como recomienda el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 2, que dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esa frase debemos recordarla constantemente, ya que lo que vemos, lo que deseamos y lo que aspiramos en este mundo es solo temporal. Hermanos, si somos realmente cristianos, entonces somos nuevas criaturas y debemos tener nuevos deseos, nuevas ideas, una mente renovada, una mente transformada a la imagen de Jesucristo. Pero como aún estamos en este cuerpo, tenemos que luchar contra nuestros deseos carnales. Hay cosas temporales y cosas eternas. No nos desenfoquemos mirando más a las cosas temporales, mirando más hacia las riquezas materiales, más hacia la obtención de fama o satisfacción meramente sensorial. La Biblia nos llama a poner la mira en las cosas de arriba, y eso significa que nuestros pensamientos y nuestros intereses deben enfocarse en las cosas eternas, en donde se encuentra Cristo, el cual está en nuestro hogar eterno, como todos sabemos. Este mundo no ofrece satisfacción duradera,
porque no es eterno. Quitar la mirada en las cosas de la tierra y ponerlas en las cosas de arriba no es fácil, yo lo sé, pero con Dios todo es posible. Tomemos un tiempo para identificar en nuestras vidas qué es aquello que está absorbiendo nuestra atención y pidamos a Dios que nos ayude a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, hermanos y hermanas. Pero volviendo a Pablo, vemos que Pablo, como mentor de Timoteo, no está hablando de una fe superficial, sino una fe genuina, basada en la palabra y practicada en lo cotidiano. Esa fe no solo se le enseñó a Timoteo, sino que esa fe la vivió Timoteo. Y ese testimonio fue notorio y admirado, y aún lo admiramos. Pablo da nombre a quienes fueron las raíces vivas de ese legado. Loida, la abuela, mujer capaz de entender las escrituras hebreas y de entregarse a Cristo. Eunice, su hija y madre de Timoteo, que vivió con Timoteo en un hogar mixto. Era una madre creyente a la par de un padre no creyente, enseñándole la palabra desde joven. Esas mujeres no solo transmitieron ideas, vivieron fe desde adentro. Esas mujeres se constituyen en una residencia de fe para Timoteo. Y yo les pregunto, hoy con todo el respeto, ¿estamos viviendo una fe que inspire a nuestros hijos o a nuestra descendencia? ¿Existe tanta certeza en nuestra vida espiritual que se transmita a la siguiente generación? ¿Ha habitado la fe en su hogar como una realidad visible? Hijos, ¿han sabido honrar el legado que recibieron o que están recibiendo de sus padres o de sus abuelos, viviendo una fe no fingida? Líderes y mentores, ¿están dispuestos a modelar una fe que perdure por muchas generaciones y hasta el final de los tiempos? Son preguntas esenciales. Y yo les digo, amada iglesia, no permitamos que la fe de nuestras madres y abuelas sea simplemente una memoria linda, un lindo recuerdo. Esta fe debe convertirse en un impulso, en una fuerza imparable, en un legado activo. Si usted recibió una fe sincera como herencia, decida vivirla con integridad. Si Dios lo ha llenado o la ha llenado con gracia para discipular, comience ya. Porque el mejor legado, escuchen, no es poseer, sino producir en otros la fe. Y para terminar, hermanos, quiero orar de la siguiente manera. Padre Celestial, gracias por Loida, gracias por Eunice y gracias por otras tantas mujeres piadosas que vivieron y viven su fe sin fingimiento. Gracias por doña María Eugenia Porras, gracias por doña Marta Ramírez, por doña Rosalba Acuña, gracias por doña Teresita Rodríguez, gracias por Jacqueline Bogantes, gracias por doña Cristina Torres, gracias por doña Cinia Acuña, gracias por doña Anayansi Acuña, gracias por doña Yorleni Bogantes, gracias por doña Natalia Badilla, gracias por doña Adriana Buriticá, gracias por doña Patricia Angulo, que hoy no está, gracias por doña Gladys Víquez, gracias Padre por doña Catherine Jiménez, gracias por doña Doris Morales, gracias por doña Gloria Porras, gracias por doña Carla Porras, gracias Padre por doña Jessica Gómez, gracias Padre por doña Alicia Prendas, gracias Señor por doña Milagro Molina, gracias Padre por Natalia Gamboa, gracias Padre por doña Margarita Méndez, gracias por doña Juliet, gracias por doña Abigail, gracias por esa fe no fingida de madres y abuelas. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te ruego que hagas que esa fe no fingida se instale en nuestros hogares, en nuestras familias y en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Termina aquí mi predicación. Feliz Día de la Madre. Los deja en manos de la pastora María Eugenia Porras. No, de doña Cristina Torres, perdón. Que Dios los bendiga.